Bueno, muy buenos días a todas. Sé que algunas no me conocen hablando, quizás solo escribiendo. Soy Florisa Llanes y estoy desde aquí, desde la nación del Salvador, Centroamérica. Así que estamos cerca con algunas y lejos con otras. Y esta mañana preciosa voy a compartirles mi pantalla. He preparado algunas láminas. Listo, entonces he enmarcado esto en proceso, crecimiento y liderazgo. Y esta frase que para mí ha sido poderosa, que no todo lo que incomoda está mal, muchas veces nos está formando. Y es como ese proceso que muchas veces hemos hablado, que ustedes mismas lo han compartido, de la mariposa, ¿verdad? De esa oruga, de ese insecto, pero podríamos decir feo, que no se le ve atractivo, pero luego cómo se convierte en ese ser lindo que todos nos gusta ver esos colores, etcétera, ¿tá? Todo proceso, y por eso se llama proceso, ¿verdad? Implica dolor, implica incomodidad, y eso fue lo que a mí me sucedió al entrar a la incubadora. Quiero decirles que tengo 3 años de estar en el programa, y he tenido oportunidades de decir, bueno, quizás ya no sigo, pero realmente todo lo que encuentro en la incubadora, yo estoy en el mundo de la formación, ya tengo más de 10 años de de estar dirigiendo un centro de formación y desarrollo profesional, y anteriormente pues en experiencias laborales con equipos de trabajo, y sé que es bien difícil encontrar todo en un solo lugar como se encuentra en la incubadora. Entonces eso ha sido parte de por qué seguimos aquí, ¿verdad? Yo soy contemporánea, digamos, de Madi, de Sue, em, creo que Niurka y otras que ahorita se me van los nombres, pero Luz también, recuerdo, que hemos estado pues en este proceso, compañeras de batallas, a veces arriba, a veces abajo. Luego se incorporó Mirna, recuerdo, y cómo pues ser parte de la transformación que cada una va viviendo. Em, entonces voy a compartirles un poco acerca de esa historia, ¿verdad? Yo entré a este proceso con muchísima confusión. Yo venía como les digo, de la vida empresarial, y sigo en la vida empresarial corporativa, dirigiendo este centro de formación, pero no yo siendo la que capacita, forma, coach, mentora, a pesar de yo estar certificada como coach, sobre todo en el tema de liderazgo, de inteligencia interpersonal, y tener mucha formación, ¿verdad? Académica, superior, maestría, diplomado, posgrados, certificaciones, pero yo estaba, digamos, detrás de todos los que pasaban a exponer, a ponencias, a facilitar, a coach, a mentorear. Y Dios empezó a incomodar mi vida desde hacía ya algunos años, antes de que yo conociera a Jasmine, pero no lograba distinguir qué es lo que estaba sucediendo. Yo estoy casi por cumplir ya en un par de años, 30 años de haber llegado a los pies de Cristo, empezando desde joven a estar, digamos, en niveles de liderazgo a nivel ministerial, acompañando a pastores. Me fogué, digamos, en mis primeros años mucho cerca de los liderazgos, y eso me dio pues oportunidad también de crecer, y de tener un panorama, si queremos decirlo, un poco más general de cómo lo ve un miembro, digamos, de la iglesia. Entonces, yo venía y venía acostumbrada a eso, a ver y a conocer las promesas de Dios, pero dentro de la iglesia, a servir a Dios dentro de la iglesia. Entonces, al servir a un ministerio, a mujeres, a niños, a jóvenes, etcétera. Luego que Dios nos pone en nuestro corazón fundar esta compañía, fundar esta empresa, estaba segura que el centro del negocio era Dios,
y que Él era el que había colocado eso en nuestros corazones. Y nosotros reuníamos a los colaboradores haciendo devocionales cada cierto tiempo. Yo súper activa en la iglesia, súper activa. No sé si activó algo. Aquí está. Súper activa en la iglesia, maestra, predicando, estudiando teología, etcétera, etcétera. Y con el negocio, en donde sabíamos que Dios era el centro. Sin embargo, al pasar un tiempo ya con la empresa, ven que de repente empieza como a absorberte el sistema. Entonces empezamos como a tomar decisiones, yo al frente, pero obviamente hay una junta directiva, la cara soy yo, soy la directora ejecutiva, y uno empieza a decir, bueno, quizás esto me conviene, o este contacto, o esta alianza la puedo realizar. Y empezamos. Sin embargo, en el 2020, justo antes de que se entrara todo lo fuerte de la pandemia y nos encerraran, Dios nos hace un punto de inflexión. Nos lleva a entender que teníamos que volver nuestra mirada a Él y que Él era el dueño, estratega, socio principal, jefe absoluto. Y si nosotros lo estábamos diciendo porque lo decíamos, teníamos que practicarlo, no solamente decirlo. Y ustedes han oído decir también aquí a Jasmine que tener un negocio a la manera de Dios no solamente es tener el nombre, es decir, la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos lugares se llaman la bendición de Dios? Dios, Yahvé, Rafa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa dentro? ¿Qué pasa con las decisiones que estamos tomando? Y así es como Dios nos lleva a ese punto de inflexión en donde yo principalmente fui confrontada, yo como directora fui confrontada. Había descuidado mi tiempo de oración, había descuidado mi tiempo de intimidad, sin embargo, estaba súper activa, estaba casi que todos los días en la iglesia. De la oficina salía corriendo a hacer esto, hacer lo otro y otro, lo cual no quiere decir nada, lo cual no quiere decir nada. Podemos estar haciendo exagerado y estar yendo y congregándonos y sirviendo y nuestro corazón totalmente alejado de Dios, de lo que Dios quería mostrarme, de lo que Dios quería entregarme. El negocio empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo, se empezó a reflejar en las finanzas, no lo entendía, porque claro, no estaba teniendo la intimidad con Dios, no pude discernirlo, pero Dios en su misericordia, esto sería demasiado largo contarlo, ¿verdad? Se lo estoy resumiendo, me lleva a ese punto y luego viene la pandemia y luego viene todo este encierro en donde han sido los mejores meses que yo he tenido con el Señor, porque todavía podíamos ir a la oficina presencial, no podíamos dar cursos, todos nuestros cursos eran presenciales, pero íbamos y mi equipo de trabajo pasábamos horario normal de oficina, orando y leyendo la palabra. Ayunando, orando, leyendo la palabra, ayunando. Y Dios empieza a revelar, a revelar, a revelar, a dar instrucción, etcétera, etcétera. Pasan 2 años de eso, de que ya, digamos, yo ya estaba enfocada en negocios a la manera de Dios como debe de ser. Y es cuando entonces me encuentro con Jasmine, a través de otras amigas que tengo en Denver, en Colorado. Y cuando la oigo hablar a ella de negocios a la manera de Dios, digo, esa mujer cómo me conoce, cómo sabe lo que hemos pasado, cómo sabe. Entonces empieza a escucharlo y digo, sí, sí, al fin, ¿verdad? Porque yo hablaba aquí con empresarios cristianos y era como, ¿de qué me estás hablando? O sea, aquí yo soy de esta forma en la empresa y en la iglesia soy de otro. Y nosotros empezábamos a ver de qué manera podíamos llevar al empresario hijo de Dios a que realmente su empresa fuera y fuera reflejada como es. Entonces, ahí es donde entra, y a pesar de todo, digamos, de que yo ya había dado ese giro, la parte mía como florista estaba
me sentía como que tengo esta llama en mí, tengo este ardor que yo tengo que entregar lo que Dios me ha dado, tengo que entregar y yo tenía como claridad, sí, Dios me va a usar, Dios me quiere usar y es en el marketplace, en los empresarios, en los profesionales, en mujeres emprendedoras, en mujeres empresariales, en liderazgo, que bien difícil van a llegar a la iglesia. Muy difícil van a llegar porque o han estado ya decepcionados, han recibido malas experiencias o simplemente no creen ya. Entonces yo estaba convencida de que Dios, y sigo siendo convencida, y por eso sigo aquí y seguimos haciendo lo que hacemos, porque he sido llamada para eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo desde Floriza? Porque era perfecta para ver todas las fortalezas de las demás personas. Y llegaba alguien y que era especialista en tal y coach en tal, entonces, y yo lo empujaba, y yo lo visibilizaba, y yo lo exponía, pero Floriza, detrás. Floriza atrás. Y es así como les digo que llego a este punto. Llegué a entender que mi problema era el problema de identidad. No lo descubrí de la noche a la mañana. Nadie me lo había dicho. Por eso había puesto aquí la incomodidad. Que hubo momentos donde realmente cuestioné y dije, ¿estoy en lo correcto? ¿Realmente Dios me ha entregado algo para dar o yo me lo estoy inventando? Momentos en donde no entendía realmente hacia dónde debería de ir y momentos donde quise resistirme también. Recuerdo una de las llamadas de las conversaciones que tuve con Jasmine, y como ella siempre la guerra, ¿verdad? Entonces, yo estaba platicando con ella, hablando de todo lo que estaba en mi mente y que no entendía cómo la claridad. Y ella me dice, te voy a pasar la grabación y quiero que escuches cuántas veces tú repetiste, es que va a pensar la gente. Es que si yo salgo, ¿qué van a decir? Y si digo que hoy voy a cobrar, ¿qué voy a decir? Porque yo daba a diestra y siniestra, queridas coaches. Curso por aquí, curso por allá, enseñanza por aquí, enseñanza, consejería, asesoría, etcétera, gratis. Para mí decir que yo iba a cobrar por enseñarles, por darles una sesión, era como que no cabía en mi cabeza. Yo decía, y venía con ese estigma, con ese postulado que te meten a veces mucho en la cabeza, por lo menos a mí, de gracia recibiste y das de gracia. Cuando yo empiezo a estudiar esto, que eso se trata de la salvación y no de lo que Dios te ha dado para que puedas también ser autosostenible, mi mente voló. Y recuerdo perfectamente en una enseñanza que nos decía, entonces decía, los médicos cristianos, los arquitectos cristianos, los ingenieros cristianos no van a cobrar por su trabajo. Claro que sí. Entonces, ¿por qué tú no vas a cobrar por tu trabajo? ¿Por qué tú no vas a obtener si la misma palabra dice que el obrero es digno de su salario? Entonces empecé a votar un montón de cosas. O sea, oigan, tengo casi 3 años, un poquito más, estar aquí. No ha sido fácil. No fue de la noche a la mañana. Aparte que yo estaba envuelta como en el negocio también, yo no estoy full time únicamente en lo mío como marca Floriza, sino que represento y veo toda la operación de la compañía. Y empieza a botarse un montón de paradigmas, de estructuras mentales, de creencias, analizarme. Y todavía no les voy a decir, ya soy la perfecta. No, yo tengo que ir. Cuando yo siento que estoy como perdiendo el horizonte, voy a ver las sesiones pasadas. Me meto al bootcamp de Hijas del Rey, me meto a temas de identidad, me meto a eso para recordarme, para volver a aterrizarme de a quién pertenezco, de quién soy, qué es lo que yo tengo dentro de mí como hija de Dios. Entonces, para mí fue eso, prácticamente salir de ese anonimato, de estar detrás porque yo no había entendido que era yo misma la que lo había provocado. No había entendido que yo misma era la que buscaba estar detrás de la gente.
Y sí, salir como vocera de la empresa para anunciar algo, etcétera. Pero todo lo que Dios había entregado en mis manos, que la gente estaba esperando que yo se lo diera, yo misma lo estaba reteniendo. Para mí fue salir del anonimato o estar sentada en la mesa del rey. Por eso me encanta esa historia de Mefiboset, ¿verdad? De estar en esa tierra de amargura y ser llevado al palacio. Así me sentía yo. Yo, como les digo, era capaz y todavía soy capaz porque es una de mis fortalezas de ver todo el potencial de la gente y los ponía y me pedían a mí temas, las compañías, los clientes, y yo ponía a alguien más, pero no yo. Y no me había dado cuenta que era un problema de identidad, de merecimiento. Cuando empecé a escuchar la palabra merecimiento, yo dije, eso es lo que me ha estado pasando a mí. Sí sé que me merezco, pero para cosas eclesiales, para cosas de la iglesia, pero no en el tema personal, no en el tema empresarial. Y como les digo, para mí era como el pecado capital decir que yo iba a cobrar por una sesión, a cobrarles, por darles algo. Y no quiero decir de que hoy no doy cosas gratis, porque aprendí a eso, a saber que hay etapas, a saber que hay nichos, a saber de que necesito tener este negocio que sostenga económicamente para poderle dar gratis algo a otros grupos. Entonces, a entender eso y no decir, bueno, sí, sí, yo pues soy cristiana y qué van a decir de mí. Entonces, esas palabras, empecé a ir hacia adentro de dónde venían y lo identifiqué. Venía de mi niñez, venía de mi infancia y luego de cómo yo había crecido en la parte de iglesia, digamos, porque venía de una congregación, digamos, en donde sí se promulgaba mucho el tema de la falsa piedad, la falsa humildad, el tema de que tenés que dar, uy, cómo vas a estar cobrando, etcétera, etcétera. Entonces Dios dio un giro completo, pero tenía que empezar por mí, tiene que empezar por nosotros. No podemos esperar que lo demás cambie, que las demás personas cambien, que el mercado cambie, que mi familia cambie, si yo no soy la primera en dar el paso del cambio. Y así fue como empecé. Yo me identifiqué mucho también con Diana, porque no crean, oigo los replays, no estoy en las sesiones en vivo, pero los escucho y escucho sus experiencias. Todas las experiencias de ustedes me ayudan a crecer, nos ayudan a crecer. Y ella decía, me da pavor estar ante cámara, salir, ver mi cara. Y yo le decía eso a Jasmine también, lo recuerdo. Y sí tenía que salir, pero cuando siempre salía, pues como el respaldo o la parte de atrás de la empresa. Entonces ahí era como, bueno, démosle. Pero hablando de lo mío, de lo que yo puedo dar, haciendo esa conexión para mí, era algo que lo esquivaba completamente. Entonces no fue hasta que entré en ese proceso de sanidad, primero mío, y la sanidad, recordemos, es constante porque estamos en este mundo de naturaleza caída, todo el tiempo necesitamos estar en sanidad, pero yo nunca había trabajado esa parte en mí hasta que fui consciente y fui intencional en decir, ok, voy a trabajarlo y voy a ver la palabra de Dios y toda esta experiencia en la luz de las escrituras y empecé a entender tantas cosas, Dios me confirmaba cada vez, cada llamada, cada sesión, todo confirmando, confirmando, confirmando. Y, empecé ya no a verme como, ¿qué van a decir? No, eso quedó hacia atrás, eso quedó totalmente atrás. Y la respuesta fue que la gente estaba esperando realmente que yo saliera. La gente me estaba esperando que al fin empecé a encontrarme palabras así, reacciones así. Al fin tú vas a dar algo. Al fin te vamos a ver en esto. Al fin. Y según yo, la gente iba a estar pensando mal. Entonces, empecé a dar ese giro. Luego vengo con muchas cosas, ¿verdad? Traía un gran, yo digo como un menjurje, no sé si en sus países se ocupa como, y aquí decimos en El Salvador, relajo de una cosa, de otra cosa, de otra cosa.
que necesitaba como orden, claridad, y esto es lo que para mí ha sido la incubadora, claridad. Claridad desde el día uno, en aterrizar. Y en mi caso, digamos, tengo como muchas cosas en mi portafolio, mucha temática, necesitaba colocarla en un solo lugar, como en un repositorio, ¿verdad? Es así como surge mi plataforma, ¿verdad? Mi plataforma que está alojada en Callavi, por cierto, en donde ahí podía colocar todo, porque si me buscaban para una cosa tenía que mandarles algo, si me buscaban para otra, en cambio aquí es, ok, entren y vean qué es lo que necesitan y ahí está para hacer la cita y ahí está para que me contacten o no, lo contactamos directo. Entonces ya las personas, yo no tengo que estar gastando tanto tiempo en dar tantas explicaciones, ¿verdad? Me encanta la parte de la automatización. Alice fue una pieza fundamental en mi proceso. La paciencia, todo, el entender, ¿verdad? Porque, como les digo, yo estoy en el mundo de la consultoría, yo estoy en el mundo de la asesoría. Y lo principal, ¿y cuál es la mayor queja de los clientes y se resisten muchas veces a contratar consultores? Porque dicen, es que no me entiende, es que no logra entender la esencia, es que no logra meterse en lo que yo necesito. Y eso fue, y creo que eso es una de las fortalezas, si no es que la principal fortaleza del equipo de Jasmine, porque con Alice y Jasmine se lograron meter a mi esencia, en mi espíritu, qué es lo que yo quería transmitir, qué es lo que yo quería dar. Y hacer toda esa automatización que no solamente me ha servido en lo personal, sino que también en lo empresarial, ¿verdad? Que yo he podido llevarlo también hacia la empresa y hacer los procesos más ágiles, más fáciles. Entonces, lo que yo estaba enseñando, digamos, en la teoría, porque tengo la formación, tengo las acreditaciones y todo, también lo estaba llevando yo a la práctica y poder decir con autoridad, esto se puede hacer, lo puedes hacer desde esta vía y eso. Pero claro, eso implicó primero humildad, porque cuando ya venimos con cosas, conocimientos, etcétera, tendemos a también tener este factor ego, ¿verdad? Entonces, bajar y decir, ok, aquí voy a desaprender completamente y volver a aprender cosas. No quiero poner como barreras. Entonces bajé las defensas, ¿verdad? Bajé las barreras para tener esa humildad y decir, aquí estoy como niñita, ¿verdad? Queriendo aprender y fue la única manera, la única forma. Entonces empezaron a venir ya las llamadas, empezaron a venir los contratos y no solamente empiezan a veces quizás por mí, pero luego ya ven todo el paquete que podemos tener, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se va ampliando. Entonces entendí que no era lo mismo algo que no me gusta a algo que no funcione. Porque a veces decimos, no, 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 eso no funciona, pero realmente es porque no me gusta, realmente es porque me está sacando cosas de mí que ya no son necesarias o que nunca fueron necesarias. Entonces, para ya casi terminar, quiero compartirles con ustedes tres cosas que para mí pueden quizás resumir todo este proceso y que son verdades que para a mí me funcionaron y espero que a ustedes también. Primero, la mentoría no es complaciente. No se trata de lo que yo quiero oír, sino que lo que necesito para poder tener resultados, para poder avanzar, para poder desarrollarme. Entonces, muchas veces yo escuché cosas que no me gustaron mucho, pero como les digo, tomé la decisión de ser humilde y desaprender muchas cosas. El resultado depende de la disposición de nosotros, estar dispuestas. El mismo programa puede tener diferentes resultados para cada una, pero va a depender de nuestra mentalidad, qué tan abierta estamos o qué tan resistente estamos. Aplicar la retroalimentación, el feedback, todo el tiempo, eso es excelente y por eso me encanta la comunidad, ¿verdad? Porque ahí también hay diferentes puntos de vista y eso es buenísimo, no solamente de cómo lo vemos nosotros o cómo lo ve una persona. Eh, Buscar crecer más allá, ¿verdad? Siempre estar leyendo, siempre estar
alimentándonos, nutriéndonos. Yo hablo de eso, de la proteína mental, ¿verdad? No solamente la que comemos para nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Para la parte física, sino que mental, estar en ese constante crecimiento. No, el crecimiento no termina. La vida es aprendizaje, la vida se trata de crecer y dejar quizás de lado tantos cuestionamientos. Y no quiere decir de que no vamos a cuestionar, por supuesto, pero tienen que ser constructivos. En sistemas de calidad, que es parte de lo que yo doy, de calidad y de productividad, hay específicamente en Kaizen, mejora continua, hay un postulado que a mí me encanta y que lo aplicamos en los equipos de trabajo, y es: si te opones, propones. Entonces, en las reuniones, cuando estamos con sistema Kaizen, sabemos que si alguien se va a oponer, tiene que proponer. No puedo ir solo a quejarme, no puedo ir solo a decir eso no funciona, eso no me gusta, sino que, ok, pero aquí está la propuesta, aquí está la solución. La cultura del grupo importa. Cómo yo participo con las demás, cómo yo me puedo integrar, eso es importantísimo. Por eso, como les digo, me encanta el tema de comunidad. Somos seres que hemos sido creados para eso, ¿verdad? No, no estar aislados, sino que somos seres gregarios, seres que debemos estar en comunidades así como nosotros nos fortalecemos, ¿verdad? Y que podamos tener también ese compromiso entre todas de inspirarnos, de seguirnos inspirando. Cada una, como les digo, para mí son una inspiración. Yo aprendo de todas, de las preguntas que ustedes hacen. Yo aprendo porque yo digo, ah, eso me pasó o eso puede ser que me suceda, ¿verdad? Luego, es válido cuestionar, es válido preguntar, no estamos aquí para eso. Es como cuando le decimos a nuestros niños, ¿verdad? Van a la escuela para que pregunten, ¿verdad? No para quedarse callados porque ya lo saben, si no, no fuéramos a la escuela, no estuviésemos en estos lugares de aprendizaje. Es también válido sentirnos incómodas. Como les digo, en mi proceso yo muchas veces me sentí incómoda, muchas veces dije, ay, no, ya no me voy a conectar mejor porque ni siquiera avanzo, porque no logro, etcétera, etcétera. Pero era parte de mi proceso, era parte del crecimiento. Como todos sabemos, el crecer duele. El tener ese proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con esa extracción, con lo que Dios está tratando de sacar lo mejor de nosotros. Eso no sucede solo por ponerlo. Aquí hay que aplastar, hay que triturar, ¿verdad? Hay que exprimir, y eso no es fácil. Entonces, si a veces estamos pasando por momentos así, entender que no es fácil, que es normal, que no es anormal. Y luego la forma en que comunicamos, ¿verdad? La parte de la comunicación es vital, es fundamental. Sí, dice Alice que a ella le toca doble chancla. Yo sé, porque le toca la mentor y le toca la mamá. Entonces a nosotros igual, ¿verdad? Ya sabíamos que de repente viene la chancla, pero es para nuestro bien. Entender que es para nuestro bien, como la disciplina que nosotros le damos a nuestros hijos, como la que Dios nos da a nosotros. Nunca vamos a querer algo malo para nuestros hijos, siempre va a ser para bien. Igual Dios siempre, Él dice que sus pensamientos son de bienestar, son de paz, y que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Así también son estos consejos, son los consejos que se nos da, es por decir, yo sé, de verdad, y sabemos que la mentoría, y yo ya pasé por ahí, entonces no te vayas por ahí, vete por aquí, ¿verdad? Nosotros estamos preparándonos y ya estamos dando, la mayoría de ustedes ya dan también sus mentorías, y de eso se trata, ¿verdad? De ahorrarle el tiempo a la persona de lo que ya pasamos, que ellos no lo tengan que pasar. Entonces, nuestro tipo de liderazgo se define por la manera en que nos comunicamos, y eso lo tenemos que tener clarísimo dentro del programa, fuera del programa, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, etcétera. Y algo muy importante que para mí también me ha ayudado muchísimo es entender el valor del proceso. Como proceso hay que ser paciente. Acá no se trata de que, bueno, que ya identifiqué que mi problema es esto, vamos y lo resuelvo, etcétera, etcétera. Hay un proceso. Yo identificar mi tema de identidad
como les digo, no fue de la noche a la mañana. Yo entré y yo dije, bueno, voy a hacer el programa, yo tengo este tema, tengo esto, lo otro, lo otro. Cuando me di cuenta, estaba en un círculo nuevamente, en un círculo, y no porque las herramientas no funcionaran, tenía todo a mi disposición, era porque yo no había trabajado primero mi interior, mi mundo interior, que era lo que iba a definir qué es lo que sucedería alrededor y dentro de mi programa, de mis programas. La transformación real requiere proceso, ¿verdad? Cada etapa tiene un propósito. No nos podemos comparar con unas con las otras porque todas estamos en diferentes etapas individuales, personales, familiares, de negocio, etcétera. Entonces, el proceso forma lo que el resultado no puede enseñar por sí solo. Entonces, muchas veces queremos ir al resultado y nos queremos saltar el proceso. Y eso, lamentablemente, no se puede. Conversaciones, conversaciones incómodas. El crecimiento real vive en las conversaciones que preferimos evitar. No huyamos de esas conversaciones. Yo a veces lo hice y lo que pasó fue que postergué el proceso, que lo hice más largo. En esas conversaciones incómodas es donde está la transformación y el compromiso personal. Nadie puede crecer por nosotros. La transformación exige un compromiso de parte nuestra, una decisión y una entrega, mi decisión. Entonces yo tengo la responsabilidad de decidir, ¿me resisto o crezco? ¿Reacciono o reflexiono de lo que me está sucediendo, de lo que me están indicando? Entonces, la mentoría funciona, funciona. Yo estoy en ese mundo, estoy en el mundo de la asesoría, de las consultorías, pero funciona mejor cuando yo también funciono dentro del proceso. Nosotros les decimos incluso cuando son capacitaciones, que son de horas, de 8 horas, de 16, un diplomado, les decimos a nuestros participantes, la formación es en ambas vías. No podemos esperar de que solamente venga del facilitador, del que está exponiendo y que todo ahí se da toda la transformación o el resultado. Depende del que está del otro lado, depende del que está sentado, el que está al otro lado de la pantalla, qué tanto interactuamos, qué tanto preguntamos, qué tanto me interesa, qué tanta disposición tengo, qué tanto compromiso tengo para dedicarle a esto, a lo que me he embarcado. Entonces yo decidí quedarme, aun cuando no era cómodo, aun cuando les digo, recibí cosas que por primera vez las estaba escuchando, incluso por primera vez me las estaban diciendo, pero entendí que mi crecimiento era más importante que mi orgullo. Y fue la única manera, y ha sido la única manera de poder llegar a tener esos resultados. Y sé que me faltan, ¿verdad? Porque así como dice la palabra del Señor, ¿verdad? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que ese día se corona perfecto. Así nos lleva el Señor. Entonces decidí hacer esta declaración. Soy una líder en formación. Elijo crecer, elijo aprender, elijo transformarme, no estancarme, no resistirme, no pensar que ya lo sé todo, que estoy en ese proceso de formación. Y quiero terminar, antes de pasarles, si tienen preguntas o algo, a cerrar con esta palabra que les voy a compartir acá. Está en Proverbios capítulo 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, cuántas sabias hay aquí, y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. Entonces, al final, el proceso no solo revela habilidades, revela el corazón de cada una, el corazón de cómo aprendemos. La palabra es clara. El sabio ama la corrección porque sabe que ahí está su crecimiento. La decisión está en nosotros, en tomar esas decisiones de reflexionar, de tomar el consejo, de disponerme. Esto tiene que ver más allá de una motivación, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con levantarnos temprano,
No, no me alcanza el tiempo. Hay que levantarse más temprano. Hay que quizás acostarse más tarde. Va a ser por un periodo, no va a ser siempre, pero mientras estamos construyendo, tenemos que dar más de nosotros, más compromiso, para que también nosotros podamos exigir y podamos enseñarle a los demás, porque ¿con qué autoridad les vamos a decir que tienen que ser disciplinados en nuestros programas de mentoría si nosotros no lo podemos hacer? Esto es pues lo que yo traía para ustedes para compartir. Em, Está abierto ahí si alguien quiere hacer algún comentario, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran saber un poco más. Mi idea es pues que puedan ustedes también verse quizás en algún momento reflejadas con este proceso, ¿verdad? Que no ha sido fácil, pero que Dios ha estado en el asunto, en el negocio.